Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis. Bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy quiero compartir contigo este tema acerca de cómo te habla Dios, cómo nos habla Dios. Todos nosotros tenemos la bendición, los que estamos bajo esta gracia de Dios, conocer la palabra de Dios porque alguien nos habló, porque de alguna forma nos llegó el mensaje de su palabra, porque alguien nos habló de Jesucristo, porque alguien nos mostró cuál es nuestra necesidad urgente, como la tuya, la de todos los seres humanos, de reconocer nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras rebeldías y aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestra alma. Esta es la gran verdad que nos une a la gracia divina, es decir, el oír la palabra de Dios, y por oír esa palabra de Dios viene la fe, y esa fe hace posible que nosotros obtengamos por medio de Jesús el perdón de nuestros pecados. Es lo que quiero también para ti, es lo que queremos para todos los seres humanos. Más aún es lo que Dios quiere para todos los seres humanos, porque Dios mostró su amor enviando a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Jesús lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el tema de hoy. Vivimos en un mundo lleno de escepticismo, lleno de orgullo, rebeldía hacia Dios, el Creador. Esto no se puede negar. Lo sabemos porque somos parte de este mundo caído y dañado, porque somos parte de la sociedad, porque estamos escuchando y estamos viendo y estamos recibiendo las respuestas diarias de violencia, de escepticismo, de negatividad, de condenación, de crítica, de burla, de escarnio, de persecución y aún de muerte de muchos que por causa de la fe en Jesucristo proclaman la buena nueva de salvación en lugares y en países donde se persigue totalmente y abiertamente todo lo que se enseña acerca de la verdad de Dios. Se prefiere mejor la mentira del mundo que la verdad de Dios. Se prefiere vivir las alternativas que ofrece un mundo sin esperanza a recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios gratuito por el hecho de creer en Jesús y recibirle como Señor y Salvador, porque eso es lo que Dios ha establecido. Es el único que tiene autoridad, el único que puede hacer las cosas y las tiene que hacer conforme a su voluntad, puesto que para eso Él es el Creador. Ahora, en medio de esa avalancha de situación, ese escenario tremendo de corrupción, de incredulidad, de rebeldía, de religiosidad que no se acerca a Dios, sino que aleja y distancia más de Dios, tenemos nosotros, los que creemos en Jesucristo, el deber y la responsabilidad de proclamar la buena nueva de salvación. La Biblia dice que somos responsables de nuestras actitudes y fracasos, de los daños producidos a los demás, y somos responsables ante Dios, que tiene el poder para llamarnos a cuenta a cada persona en particular, para darle, rendir informe de lo que hemos hecho. Es decir, Dios sabe lo que hemos hecho. Es más, la Biblia te enseña, y te lo voy a leer, así como dice la palabra de Dios. Entonces vi un gran trono blanco. Es Juan, el apóstol Juan, escribiendo en Patmos, la revelación que Dios le dio. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Dios. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo. Nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. Todo lo que has pensado hacer y no lo hiciste. Todo lo que pensaste hacer y lo hiciste, Dios lo sabe. Él escudriña la mente y el corazón, porque te creó. Tienes el derecho de creación. Eres patente exclusiva de Dios. No vienes del mono ni del mosquito. Vienes de la mano de Dios y del plan de Dios y el propósito de Dios. Por lo tanto, un día volvemos a Él. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivieron o vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los libros. ¿Sabe cuáles son los libros? La mente. Todo está grabado, nada se olvida. Dios lo tiene todo y lo dará de nuevo en la resurrección de los muertos. Cuando presentemos delante del trono de Dios, todo el mundo irá humildemente. Y no hay abogado. Ya allí no hay abogado. Los abogados son aquí. Y el único abogado para el reino de los cielos es Jesucristo. Y para eso hay que aceptarlo desde acá, antes que llegue el gran día del juicio. Es desde acá, para vivir bajo la gracia divina, para vivir conforme al plan de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios enseña, la revelación.
También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios. Tú dices, murió en el mar, se lo comió el tiburón. De nuevo, se presentarán. El que hizo el cielo y la tierra tiene toda autoridad para sacar el cuerpo, no, el alma que está en el infierno, traerlo a juicio, el alma que está en su presencia, traerla a juicio y darle un cuerpo idéntico al que tenía aquí en la tierra. La Biblia lo enseña, así lo dice y lo creo. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hizo los que estaban en el reino de la muerte, es decir, los que estaban en el infierno. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego, la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Eso está en el Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15 de la Nueva Traducción Actual. Esa es palabra de Dios. Así que recuerda, por tanto, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Interesantísimo lo que la palabra de Dios nos enseña acá en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice otra vez, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios que debes oír, el mensaje de Dios que debes creer, el mensaje de Dios que debes recibir. Sin ese mensaje estás a la deriva. Estás condenado sin derecho a nada. Conociendo el mensaje tienes la oportunidad de aceptarlo, creerlo, recibirlo y seguir los pasos que el mensaje, la palabra de Dios te muestra para que puedas tener todo en orden. Tu nombre en el libro de la vida y tu libro limpio, porque has hecho una nueva creación. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17, la Nueva Traducción Viviente. Dice, servidores de Dios, los que tienen una experiencia de fe de salvación, que son hijos e hijas de Dios declarados por la gracia divina, no por favor humano, sino por la gracia divina, no por méritos humanos, sino por el poder de la gracia de Dios. Hechos nuevas personas, nuevas criaturas, miembros de la familia de Dios y ahora preparados por el Espíritu Santo a través de su palabra que nos guía, nos orienta, nos dirige en todo el proceso para hacer nuestro proceso de santificación. No estar dentro de una urna, sino a vivir conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido, al modelo que Dios ha establecido y que Jesús vivió para darnos ese ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Dios te habla racionalmente. Dios te ha dado la capacidad de razonar, pensar y reflexionar, meditar y decidir. Tienes libertad y responsabilidad en cada decisión y actitud que desarrolla. No podemos decir algo y decir, no, yo no lo dije. No, yo no lo hice. A Dios no se le puede engañar. Dios lo sabe todo. La Biblia dice que todo lo que el hombre y la mujer sembrare, eso también cosechará. El que siembra maldad, maldad, y el resultado de ello va a cosechar. El que siembra amor, buena voluntad, el que siembra misericordia y compasión, porque su corazón y su vida ha sido transformado por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y el poder de la palabra santa, entonces va a cosechar bondad y compasión, misericordia de parte de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad de Dios para todas las personas de todas las generaciones y zonas geográficas. Esta es la razón por la cual debemos pensar con una mente limpia y no bajo el control de una sociedad escéptica y rebelde a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios revelado en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia, de nuevo, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo vivir. El gran problema de la humanidad es que no sabe cómo vivir la vida que Dios nos ha entregado para hacer el bien y para amar al prójimo.
Esa fue mi experiencia también. No supe cómo vivir. Estoy aprendiendo cómo vivir. Los años que llevo en el Evangelio, cada día aprendo algo nuevo. La Biblia me enseña algo nuevo. Me descubre algo nuevo. Me exhorta a cambiar algo que estoy haciendo mal. Me está mostrando el camino que Él quiere que yo siga. Ahora, ¿qué debe ver de mi parte? Reconocerlo, aceptarlo, obedecerlo y cambiar. Tomar la iniciativa que Dios me propone. Ahí está. En primer lugar, reconocer la soberanía de Dios sobre todo y todos, esperando que le amemos a Él, a Dios, que nos ha amado a nosotros primero. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello envió a Jesús para mostrarnos su gran amor y reconciliar con Él a todas las personas que reconozcan su necesidad de perdón, su vacío interior, y por medio de Él alcanzar perdón y vida eterna. Por el poder de la fe en Jesucristo, quien hizo por nosotros la justificación. Es decir, que al morir Jesús en la cruz, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que por sus heridas, por su llaga, por las heridas de Él, la sangre vertida, fuésemos limpios de todo pecado. Parece una utopía, parece una historieta. No es una historieta, es la historia del amor de Dios. Es la historia real del amor de Dios. Es la historia verídica de lo mucho que Dios te ama. Es el plan redentor, liberador y de sanidad interior que nadie puede fabricar, que solamente fue diseñado por la sabiduría de Dios. Esa es la que tiene poder, la sabiduría de Dios, la que hace bien aceptarla, porque es la que transforma nuestra manera de pensar y nos hace no robots, ni monigotes, ni manipulación, sino nos hace libres y verdaderamente libres, porque estamos conociendo la verdad, a Jesús. El que conoce la verdad a Jesús es libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y antes había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios nos hace saber que a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Ese es el caso, esa es la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, la revelación de Dios, la que debemos oír. Antes éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque vivíamos en desobediencia y rebeldía. Pero ahora, al aceptar a Jesucristo, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Jesús llamó a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, y es para nosotros también. Si hacéis lo que yo os mando, lo que yo os enseño, si cumplen lo que Dios establece, ustedes son amigos de Dios, son amigos míos, son amigos del Padre Celestial. Y dice más, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, ¿cuál? Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. 2 Corintios 5, 16, 19, la traducción actual. Así que si eres un creyente en Jesucristo y fiel discípulo, debes saber que al estudiar la palabra de Dios y obedecerla, estamos preparados para responder fielmente ante la sociedad que nos ve, porque de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Eso es lo que espera el mundo ver. Si efectivamente lo que tú dices lo estás viviendo, si lo que yo digo lo estás viviendo, entonces ven la diferencia. Si ese es un verdadero íntegro, una persona que está viviendo lo que está enseñando, lo que está predicando. No somos perfectos, pero tenemos una esperanza que no nos avergüenza. Y sabemos reconocer cuando hacemos lo incorrecto y pedir perdón a quien hay que pedirle perdón y recibirlo, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Te ama y te ama hasta el fin. No te ama un poco de tiempo, no te ama una cantidad de años y después te deja. No, te ama por siempre y siempre. Mientras que estés tratando, luchando y obedeciendo su palabra.
Dios nos habla racionalmente. Debemos responder en obediencia y humildad para bien de muchos y gloria de Él. Además, recibimos nuestra recompensa en la aprobación divina, todo por su gracia. Amén. Ahora, para terminar, concluir, necesita hoy la palabra de Dios. Lo que te acabo de leer, oír, enseñar, palabra de Dios. Te he citado las porciones de la Biblia. Necesitas saber que en el Apocalipsis dice que hay un juicio. Necesitas saber que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida está en Juan. Necesitas saber que si el Hijo de libertad, seré verdaderamente libre, conociendo la verdad que es Él mismo. Necesitas saber que los libros serán abiertos, tus mentes van a ser abiertas un día en la eternidad. Ahora tú tratas de ocultar lo que has hecho y que nadie lo sepa. Quizás el juez de la ciudad no lo sabe. Quizás el Tribunal Supremo de la Tierra no lo sabe. Pero el Señor que te creó sí lo sabe. Por lo tanto, nuestra mente está grabado todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Cuanto más saber lo que es malo y hacerlo. Entonces, cuidado, porque el mundo a lo bueno, la palabra de Dios, le llama malo. Y a lo malo el desorden y la vanidad de la vida, el desorden y la reverdía, la incredulidad, el fanatismo, la hechicería, la brujería y todo el desorden moral que existe sobre la faz de la tierra en todas las partes del planeta, le llama bueno. Lo pone como bueno, lo reconoce como bueno, firma leyes diciendo que es bueno. La Biblia dice que es abominación a Dios. Y por ello hay que darle cuenta. Por ello el juicio de Dios. Para los que practican tales cosas, para los que enseñan tales cosas, para los que firman leyes y hacen leyes justificando y ensalzando y reconociendo y valorizando lo malo. No te dejes engañar por lo que el mundo hace o dice. Oye la palabra de Dios. Busca en ella, la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida, Jesús. El conocimiento de la verdad, el favor divino que no merecemos, pero que está a tu alcance con pedir perdón por tus ofensas hacia Dios, hacia las demás personas e iniciar una nueva manera de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Puedes recibir a Jesús hoy mismo. Y ahora te invito a que creas en Jesús y todo va a ser diferente. Te invito a que leas la Biblia y todo va a ser diferente. Te invito a que asistas a una congregación cristiana donde se lea, se enseñe la palabra de Dios y donde se muestre que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, que Jesucristo es el quien pagó el precio de nuestro rescate en la cruz del Calvario. Y entonces, acéptalo, créelo y vive bajo la gracia divina, bajo el rigor de lo que la Biblia enseña, que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jesucristo te bendiga. Espero verte el próximo sábado a través de la pantalla de nuestro también video. Jesucristo te ama. Pastor Rodolfo Luis.